A lo largo de este video estaremos mostrando la influencia de la autosuficiencia en las familias capitalinas. Somos estudiantes de CEUTEC, de UNITEC. Nuestro planteamiento de la investigación. La presente vamos a mostrar los resultados que obtenimos en nuestra investigación para conocer la influencia de la autosuficiencia en la economía de las familias hondureñas, sobre todo en nuestra capital. Asimismo, se explicarán las principales razones por las cuales estas prácticas no son comunes en las familias de la capital hondureña. Como antecedentes de problemas, según un informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para el año 2018, en el departamento de Francisco Morazán reside un estimado de 1.6 millones de personas, de las cuales 1.3 millones se concentran en el Distrito Central, de manera que los capitalinos son los más endeudados sin objetivos productivos. Planteamiento del problema. Nuestro enunciado: las familias hondureñas desean llevar un estilo de vida poco sostenible de acuerdo a sus ingresos. En nuestra formulación hablaremos de que no existen investigaciones suficientes aquí en Honduras que muestren las bondades de las prácticas de autosuficiencia. Preguntas de investigación. ¿Es la autosuficiencia un estilo de vida que se puede desarrollar en el Distrito Central? ¿Qué indicadores microeconómicos se verían afectados o beneficiados por la autosuficiencia de las familias del Distrito Central? ¿Qué habilidades o destrezas educativas se pueden desarrollar a través de la aplicación de la autosuficiencia en educación en beneficio de la economía familiar? ¿Qué impacto generaría en la economía capitalina la creación de células económicas basadas en principios aplicados de autosuficiencia? ¿Qué impacto tendría en los ingresos económicos de las familias capitalinas la aplicación de hábitos y rutinas saludables en pro del bienestar biosociopsicológicas? Objetivos del proyecto. Como objetivo general, tenemos desarrollar una investigación sobre la influencia de la autosuficiencia en la economía de las familias capitalinas. Entre los objetivos específicos, tenemos desarrollar una investigación sobre el impacto que tendría en la economía del país que las familias hondureñas estuvieran en la capacidad de sustentarse por sí mismas por medio de su esfuerzo laboral o productivo. Conocer los beneficios de la aplicabilidad de aprendizaje autodidacta que permita desarrollar las competencias laborales y desarrollar una investigación sobre los efectos positivos de la aplicabilidad de hábitos y conductas saludables para lograr la reducción de los índices de enfermedad y de los usos de los servicios médicos públicos y privados. Las variables. Para nuestro proyecto de investigación tenemos la autosuficiencia como la variable dependiente y tenemos 4 variables independientes que son las finanzas familiares, la educación, el empleo y la salud. Como hipótesis alternativa tenemos que la economía del país mejoraría considerablemente si la mayoría de las familias hondureñas desarrollan una economía familiar basada en los principios de autosuficiencia. Como hipótesis nula tenemos que la aplicabilidad de los principios de autosuficiencia en la familia capitalina no generaría mayor cambio al estilo económico familiar capitalino. Nuestra siguiente hipótesis alternativa es la aplicabilidad de la autosuficiencia. Generaría ciudadanos más enfocados en pro de la autogeneración de empleo, aprendizaje autodidáctico y más saludables. Como hipótesis nula tenemos ayudar a ser más autosuficientes a los capitalinos no impactaría significativamente al tipo de estilo de vida que ahora tienen. Nuestro marco teórico está fundamentado y formulado por las variables que se analizarán. La variable dependiente, que es la autosuficiencia, donde la persona puede utilizar los recursos que posee para poder sustentar la vida propia y familiar. Es un concepto muy amplio que analizar. Las personas que pueden alcanzar ese nivel óptimo de eficientar los recursos y aplicar estos conceptos a su vida pueden lograr tener una estabilidad económica familiar. La autosuficiencia es el producto de nuestro trabajo y es el fundamento de todas las demás formas de poner en práctica esta obra. Es un elemento esencial para nuestro bienestar espiritual, tanto como para el temporal. Nuestra primera variable independiente, que son las finanzas familiares, según Borisov, la autosuficiencia es un término
comúnmente usado en la economía que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Dicho de otra manera, podemos explicar que las finanzas familiares o esta variable independiente la podemos medir tomando en cuenta todas aquellas acciones que las familias capitalinas hacen para hacer y cubrir todas sus necesidades La familiares. educación en cualquier sociedad tiene objetivo general de formar la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, la sabiduría y la inteligencia. La sociedad actual necesita formar tales características en el individuo, hombre o mujer. Se requiere el compromiso personal para lograr la autosuficiencia, sobre todo aquellas personas que no lograron obtener un reconocimiento educativo o académico. La variable independiente de empleo. Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar con condiciones de trabajo decentes. Otra de las opciones que tienen las familias capitalinas para generar ingresos en sus familias es cultivando la mayoría de los productos que ellos mismos consumen. La variable salud. Comer alimentos ricos en diversas sustancias que hacen bien a nuestra salud, realización de actividad física de cualquier tipo, que asimismo suma a tener una vida rica en saludable, entre otras opciones. Uno de nuestros expertos nos mencionaba de que muchas personas en esta parte no logran ser autosuficientes porque no han tenido hábitos saludables desde pequeños, lo cual es importante que podamos tenerlos, y si no los tuvimos de pequeños, poder trabajar en ellos desde ya para poder lograr una vida saludable y así poder evitar aquellos gastos innecesarios en cuanto al tema de salud. Metodología de la investigación. Como enfoque en nuestro proceso de investigación, tenemos que se centrará en aspecto mixto, ya que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder el planteamiento del problema. Nuestra investigación tiene un diseño transversal o no experimental. Comprende un periodo de 8 semanas. El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planeamiento del problema. El método utilizado en nuestra investigación es un método no experimental, ya que no realizamos manipulación de variables. Como parte del análisis de los resultados en nuestro proceso de investigación, hay que considerar que se utilizaron como herramienta la encuesta y la entrevista de expertos. Las encuestas reflejaron datos muy importantes como ser: ¿aplica, vive o ejerce alguna de las siguientes actividades de autosuficiencia? Ahorro familiar, presupuesto familiar, huerto familiar, realizo yo mismo las reparaciones en mi hogar. 67.3% de los encuestados dijeron que ellos tenían un ahorro familiar y 51.4% las personas hacen o manejan un presupuesto familiar. ¿Cuál de los siguientes aspectos son los que impiden su autosuficiencia familiar? Es interesante recalcar que el 45.8% de los encuestados piensan que el desempleo es la principal causa por la cual no existe autosuficiencia en las familias hondureñas. Luego encontramos desempleo, falta de educación, pobreza y enfermedades. ¿De qué forma el gobierno podría apoyar a las familias para generar ingresos? De 3 opciones presentadas, que serían empleo digno, programas para empleo y facilidad para acceder a las tierras, el 46.7% de los entrevistados expresan que el gobierno podría apoyar a las familias a generar ingresos por medio de los empleos, a diferencia de los 26.2% que creen que es por medio de los programas. Entonces se denota el interés de no ser solo dependientes de un salario. En los hallazgos que encontramos durante las entrevistas que realizamos a los expertos, podemos destacar los siguientes. La institución religiosa o la iglesia colabora en ese aspecto beneficiando a las comunidades donde se establece al generar
talleres para alcanzar la autosuficiencia en varios aspectos. En el siguiente punto, si las familias hondureñas practicaran la autosuficiencia, se podría percibir un crecimiento económico en el país. Y esto se vería reflejado en índices como los ingresos per cápita y el Producto Interno Bruto. Otro punto es, para que una familia logre ser autosuficiente, debe contar con conocimientos que no necesariamente son adquiridos en escuelas, universidades u otras instituciones educativas. Contar con conocimientos de agricultura, producción y en algunos casos de generación de energía. En el caso de las familias capitalinas, la autosuficiencia se puede lograr por medio de emprendimientos, lo cual impulsaría un crecimiento económico. Lo ideal es que se creen campañas y proyectos que impulsen estas actividades. Nuestras conclusiones. Se desarrolló la investigación sobre el impacto que tendría en la economía del país en base al escenario donde las familias hondureñas estuvieran en la capacidad de sustentarse por sí mismas por medio de sus esfuerzos laborales o productivos. Se desarrolló la investigación sobre métodos y estrategias eficaces para la obtención de un mejor empleo para potenciar el crecimiento económico en las familias capitalinas. Se desarrolló la investigación sobre los efectos positivos de la aplicabilidad de hábitos y conductas saludables para lograr la reducción de los índices de enfermedad y de uso de los servicios médicos públicos y privados. También se desarrolló la investigación sobre los beneficios de la aplicabilidad de aprendizaje autodidacta que permita desarrollar las competencias laborales. Las recomendaciones son las siguientes. Se recomienda el apoyo financiero del gobierno u otras instituciones hacia las familias hondureñas, facilitándoles programas de capacitación y los recursos necesarios para encaminarlos hacia la autosostenibilidad. Se recomienda que en la capital instituciones privadas y públicas, como parte de responsabilidad social, impartan talleres de educación financiera con fines de emprendimiento, cómo iniciar un negocio y mejoras de este. Se recomienda desarrollar programas de ayuda en los cuales las familias puedan ser capacitadas para desarrollar alguna habilidad y fortalecer sus conocimientos y de esa forma contribuir a la autosuficiencia y sostenibilidad de las familias. Se recomienda tener buenos hábitos de salud desde muy pequeño y a lo largo de la vida seguir practicándolos, para así evitar la visita constante al médico, lo que evitará gastos en ellos. Gracias.